9 de la mañana, 43 minutos, ya estamos de regreso acá en el set de Nuestra Mañana. Ya está nuestro próximo invitado, como es de costumbre, los días viernes. Clínica IMED siempre está presente y está junto a nosotros con distintos temas importantes y relevantes para la comunidad. Y hoy vamos a estar con Gabriel Bañados, él es el psicólogo de Clínica IMED y vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Qué es la psicología junguiana? Bueno, él está aquí para contarnos de todo esto y mucho más. ¿Cómo está, Gabriel? Qué gusto de saludarlo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Un placer estar acá nuevamente. Qué gusto de verlos después de un tiempo. Y qué mejor para conversar y compartir la bondad de la psicología con la comunidad. Y no cabe duda de eso. Y la verdad que hace bastante que no te tenemos acá en el living de Nuestra Mañana. Y la palabra, o sea, la pregunta es la primera y de hecho es lo que comenté al presentarte. ¿Qué es la psicología junguiana? ¿Qué es la psicología junguiana o también conocida como la psicología analítica? Perfecto. Es un término que, por cierto, nace en el año 1903 a través de la obra del psicólogo, médico, psiquiatra y ensayista de origen suizo, Carl Gustav Jung. La psicología analítica, en palabras de él, va a ser su nueva ciencia empírica, que tiene el espíritu de proponer una perspectiva nueva en cuanto al entendimiento de la psiquis humana, del alma y de cómo poder ayudar al ser humano a sanar en el proceso de la existencia humana propiamente tal. La psicología analítica, o también conocida como psicología profunda o psicología de los complejos, o también como psicología del inconsciente en cuanto a la profundidad que ello implica. Es un terreno fascinante, queridos, ya en comparación a otros enfoques y que, por cierto, tiene sus inicios a principios del siglo pasado y que hoy en día, por cierto, en la contemporaneidad sigue desarrollándose. Y en ese sentido me gustaría invitaros a través de producción a presentar la primera lámina que nos puede ayudar a comprender mucho mejor lo que es la psicología analítica o la psicología junguiana. Y me gustaría partir por una cita del Dr. Carl Gustav Jung que dice lo siguiente: hasta que no te hagas consciente de lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Si te das cuenta en esta imagen también, queridos, tenemos una suerte de cartografía de la psique. Sé que puede sonar a chino lo que aparece ahí, ¿ya? Pero voy a explicarlo a grandes rasgos. Hay un círculo que incluye diversos términos. Eso sería el alma humana, por así decirlo, ¿ya? Que está dividida a grandes rasgos en tres grandes partes. La de arriba sería la parte consciente, que estaría de alguna otra manera en su núcleo el ego o el yo, que sería el centro de la conciencia. Después, abajo, tenemos el inconsciente personal, donde habitan generalmente los complejos. Y abajo está el inconsciente colectivo. Esta alma que todos tenemos, por cierto, va a interactuar con el mundo exterior. El mundo, por cierto, de la familia, la sociedad, la cultura, etc. Entonces, ¿qué busca esta psicología analítica o también psicología junguiana? Busca promover, facilitar lo que en palabras del Dr. Jung se va a llamar con el tiempo proceso de individuación. ¿Y qué es el proceso de individuación? Es el proceso de llegar a ser uno mismo de la manera más auténtica, que nosotros podamos ser quienes realmente somos. Más considerando hoy en día que, bueno, como se plantea en la imagen, en la parte superior, la parte consciente, nuestro ego tiene una máscara, que sería lo que nosotros mostramos al mundo. ¿Sabías tú que la palabra persona viene del griego prosopon, que significa máscara? Nosotros ahora estamos haciendo máscara, nos estamos engañando mutuamente. Yo te estoy haciendo de alguna otra manera creer que soy tal persona y tú viceversa. Y todos nos engañamos. Entonces el proceso de individuación implica un acto de coraje, de reconocer que quizás no somos quienes somos. Y dentro de nuestros desequilibrios emocionales, mentales, psicológicos, espirituales, implica un enfrentamiento con esa situación. Entonces la parte también oscura, más cercana al inconsciente personal de nuestra máscara, es la sombra, o lo que negamos de nosotros mismos, los aspectos suprimidos, los aspectos censurados, los miedos, los aspectos que son incluso más primitivos.
Es habitual escuchar esta frase paradójica, por ejemplo, que el mentiroso odia las mentiras o el infiel odia las infidelidades. Ahí está la sombra, la parte oculta de nuestro ego. Y que, por cierto, si tú te das cuenta, en la imagen da entrada a lo que va a ser el inconsciente personal, que es esa parte ya de nuestra psiquis que no es consciente y que de alguna u otra forma va en el proceso de individuación ir volviéndose consciente. Ahí están los complejos maternos, paternos, de Edipo, complejo de inferioridad, entre otros. Y el inconsciente personal va a dar cabida en algún momento al inconsciente colectivo, que es esta parte de nuestra alma que está conectada a un alma mayor que sería el alma de la especie humana. Y es ahí donde habitan los dioses, o también conocidos como símbolos o arquetipos. Ahí se mencionan algunos como el ánima y el ánimus, ¿cierto? Que sería la parte contrasexual de la psique humana. Desde la psicología analítica junguiana se entiende, por ejemplo, que un hombre tiene una contrasexualidad femenina dentro de sí y una mujer una contrasexualidad masculina. Generalmente nosotros expresamos si somos hombres va a nuestro lado masculino y si somos mujer viceversa. Sin embargo, la psicología analítica junguiana nos invita a integrar esa otra parte, porque hay mucha riqueza en tu contrasexualidad. Y en la medida que no la vuelvas consciente, como lo planteaba ya la cita, eso va a dirigir de alguna otra manera tu vida y tú le vas a llamar destino. Entonces, el espíritu final de la psicología junguiana es que tú te conviertas en tu Dios. Y ese Dios no es separado al Dios que conocemos, al Dios de las religiones. Entonces, es que tu verdadero ser se manifieste y eso implica renunciar a tu máscara y ser tú en totalidad. Eso es bueno, voy a preguntar, porque me imagino que todo esto y también el debate, el tema y el aprender y el saber, como un congreso latinoamericano. Efectivamente, ¿cómo querida. es eso, el encuentro de quienes, porque en el fondo todo va a pro al paciente. Por ejemplo, se aplica esto, el conocimiento, y eso después se va a aplicar en una consulta. Por supuesto. O en un libro, o en una conferencia, o en un seminario, pero en el fondo el colectivo de esta reunión de un seminario es que se genera un impacto en la sociedad o para quienes van a ir el día de mañana a los diferentes consultorios quienes asisten a este seminario o quienes toman un libro como lo que tú traes que tienes en estudio y después lo voy a aplicar. Ahora, aplicarlo me da la sensación que es un camino a recorrer. No es como digo, ya, yo voy a ir al psicólogo, el psicólogo me va a explicar y yo de mañana comienzo a sacarme la máscara. O sea, creo que no es tan así. O sea, efectivamente, y me imagino querida, que cuando tú llegas uno llega a tu consulta, uno elige qué terapia hacer o qué decir, o trátame con la terapia de psicología junguiana, para no decirla mal, o analítica. ¿Cómo se hace eso? Porque en el fondo todo lo que vas a absorber, aprender y el conocimiento se replica en una consulta. Qué maravillosa pregunta, porque en estricto rigor todo esto que parece tan complejísimo, por supuesto que ocurre de manera Pero indirecta. Pero aparte, ¿cómo explicaste Sí, todo? sí, Porque ocurre. esto es muchísimo más difícil Sí, eso es- de lo que tú explicaste y lo lograste explicar. Yo voy a ser muy sincero contigo y tú te vas a compartir lo que yo estoy diciendo. Yo creo que hay muchas dueñas de casa en este momento que dicen, oye, Gabriel nos vino a revolver el gallinero Claro. con todo esto. Es así de simple, pero aún así no se entiendo, logró Juan. entender. Es difícil, yo Sí. quedaba como que me perdí y volvía. Sí, es que es muy complejísimo y tal como lo planteabas también tú, querida, esto ocurre de manera indirecta. No es que uno en la terapia vaya, por así decirlo, coloquialmente, incluso vulgarmente, vomitar este conocimiento con un ser humano, no. Esto todo ocurre en la psique del terapeuta, ¿cierto? Tú vas analizando, vas procesando ya a lo largo del proceso terapéutico. Ahora, ¿cómo se vivencia esto? Y de acuerdo a lo que también preguntabas tú, querida, bueno, para empezar, los seres humanos generalmente no tienen ni idea en detalle de cuántos enfoques terapéuticos, psicológicos, modelos existen. Por eso es que estos espacios son tan importantes. Yo siempre le comento a mis pacientes en su primera consulta, voy a intentar en breves palabras decirte cuál de los 400 tipos de psicólogos soy, porque a grandes rasgos la literatura científica ha registrado aproximadamente 400 modelos de hacer psicoterapia. Entonces Ayer las personas fue el no tienen por qué día del saberlo. psicólogo, así que felicidades, que se me olvide. Exacto, efectivamente. Entonces, en pocas palabras, yo, bueno, como en estos minutos me he explayado contando a grandes rasgos qué es lo que es la psicología analítica, así se lo presento ya a mis pacientes para que se hagan una idea. Pero esto, ¿cómo se aplica? Bueno,
a través de un modelo, que es generalmente conocido como modelo sintético hermenéutico y que tiene un método. Por ejemplo, el método del análisis de los sueños. Se analizan los sueños, ¿ya? Y no solamente en sueños individuales, porque si hay algo que es netamente junguiano, que es el análisis seriado de los sueños. ¿A qué me refiero? Que tuviste una serie de sueños a lo largo de este último año. Esos sueños pueden estar conectados. Y si yo solamente interpreto un sueño, quizás caiga en una mala interpretación, en una mala hermenéutica, porque hay sueños que son diagnósticos, otros sueños que son pronósticos y otros sueños que van a tener que ver con lo que va a ocurrir de alguna otra manera en tu proceso de individuación. Me refiero a en tu proceso en que te conviertas quien realmente eres. Otras técnicas, por ejemplo, la imaginación activa. Es una técnica en la cual uno va a dialogar con el inconsciente a través de personificaciones. El inconsciente se va a manifestar a través de personajes, a través de dioses, semidioses, a través de fantasmas, a través incluso de objetos animados. Gabriel, ¿y esto se vio en este gran encuentro latinoamericano? Muy bien, vamos entonces a introducirnos en el encuentro latinoamericano. Me gustaría, por cierto, invitar a producción en los próximos instantes a ir repasando la segunda, tercera y cuarta lámina que hemos traído para esta ocasión. Se realizó entonces hace algunas semanas atrás el 9º encuentro de psicología junguiana a nivel latinoamericano, por cierto organizado por CLAPA, que sería el Comité Latinoamericano de Psicología Analítica, en conjunto con la Sociedad Uruguayo-Argentina de Psicología Analítica. Entonces ellos fueron los protagonistas y organizadores para este encuentro, que por cierto fue internacional, porque vinieron expositores tanto de Latinoamérica como de Europa, de Estados Unidos. ¿Sí? Esto fue en Uruguay, en Montevideo, y se realizó en la segunda semana del mes de octubre, específicamente desde el 11 hasta el 14. Hubo un precongreso en el primer día y los días siguientes los expositores nos deleitaron ya con diversas ponencias, tertulias, talleres también, workshops muy maravillosos, vivenciales, en los que se llevó a cabo este encuentro que llevó, por cierto, el título Diversidad en Latinoamérica, Sufrimiento y Transformación. Ese fue el espíritu de la psicología analítica junguiana a través de este encuentro de congreso propiamente tal. Y en algunas láminas, bueno, tengo el placer de compartir, por ejemplo, podemos ver en pantalla con autores de algunos libros que tengo por acá que estuvieron exponiendo ya sus conocimientos. Estoy ahí en el privilegio también de reencontrarme con mi propia analista junguiana, Marilena Rodríguez Fernández, que por cierto, como en algún momento lo comenté, para nosotros los psicólogos analistas junguianos o del enfoque junguiano, es crucial siempre estar en terapia. Gabriel, ir por esta línea de esta psicología analítica, ¿se elige o es parte del conocimiento de un psicólogo? O yo como psicóloga puedo elegir, o tú como psicólogo puedes elegir qué línea trabajar, qué línea aplicar, en qué perfeccionarte, para que la gente lo entienda, porque podría decir, todos los psicólogos a lo mejor aplican este tipo de análisis, o todos los psicólogos en su terapia también lo trabajan. De cierta forma, a veces el paciente no lo ve, pero el psicólogo es el que tiene los conocimientos, el paciente primero va a buscar y solucionar un problema o tratar de tener las herramientas. Entonces, mi pregunta es, ¿todos los psicólogos optan por este conocimiento o es alternativo, es optativo? Qué buena pregunta, porque tiene que ver con el propio proceso de autoconocimiento del terapeuta, del psicólogo. ¿Desde dónde vas a hacer psicología? En el fondo, ¿desde dónde vas a hacer un encuentro con el alma? ¿Desde dónde vas a estudiar el alma? Y eso implica preguntárselo. Y esta psicología es probablemente la psicología más cercana al alma. Ese concepto que está tan manoseado, que es incluso peyorativo hoy en día usarlo en ciencia. Parece que hay un enfoque cientificista, ya que es muy ortodoxo, que se aleja de estas palabras, cuando en estricto rigor psicología es el estudio del alma. Por lo tanto, de este enfoque, el terapeuta, para empezar, va a creer que hay un alma. Ya, eso es por antonomasia. Si yo no creo que hay un alma, si yo creo que todo es reduccionismo, automaticismo, que en el fondo todo está programado, que incluso ya no hay libre albedrío, no hay proceso de hacer consciente lo inconsciente, si yo creo que todo es solamente conducta y respuesta, como lo tienen algunos enfoques que son más antiguos, como el conductismo ortodoxo, por supuesto que no es un enfoque para mí. Entonces, desde esta perspectiva, yo como ser humano, Gabriel Bañados, yo a la base entiendo de que cuando un ser humano se enferma,
tiene un desequilibrio energético, emocional, espiritual, es porque de alguna otra manera su alma se ha alejado de sí. Y yo lo veo en la consulta, ¿sabes? Cuando llega alguien enfermo, yo veo sus ojos y digo, su alma está muy lejos. Su alma está muy lejos. Hay que atraer a esa alma. Porque el alma en algún momento se incomoda en existir en ese cuerpo. Porque quizás ese cuerpo está intoxicado, está viciado, está drogado. Es muy nocivo, es algo muy complejísimo, atribulado para el alma existir en ese cuerpo. Por lo tanto, ¿qué hace esta psicología? Le ayuda a ese ser humano de una manera sumamente simétrica, ya de una manera igual. El terapeuta no es un experto, no es alguien que va a dirigir la vida del ser humano. De hecho, este enfoque tiene como principio un trabajo colaborativo, pero también que va a implicar la confrontación mutua. Nosotros a veces incluso discutimos con mis pacientes y le digo, bueno, si tienes la madurez suficiente vas a volver y no te vas a enojar conmigo para siempre porque yo te diga estas cosas. Entonces, es un enfoque en el que ambos se transforman y como dice el lema alquímico que alguna vez el doctor Jung planteó, en psicoterapia junguiana, el encuentro entre dos personas es como el encuentro entre dos sustancias químicas. Si ambas reaccionan, ambas se transforman. Yo no vengo a sanar al ser humano, yo me sano con él también, desde este enfoque. Va a haber un congreso pronto y que va a ser de forma gratuita, ¿no? Esa es la próxima placa que tenemos para poder efectivamente, hablar de eso. Hay una invitación, no en estricto rigor, no es un congreso, pero sí es un espacio educativo y es, como tú bien lo planteabas, querido, gratuito. Quiero invitar a producción, efectivamente, a presentar esta lámina. Nuestra querida maestra, que por cierto, su nombre es Sonia Lira, es una analista junguiana, doctorada y postdoctorada en materias de ciencias de la religión y filosofías kierkegaardianas y también todo lo relativo a la psicología junguiana. Nos invita ya en esta fecha que se plantea en la lámina, el 23 de noviembre, a ser parte de un encuentro que va a llevar por título Jung y la imaginación alquímica, que por cierto, encuentro en el que se va a analizar la obra de Jeffrey Ruff, que acá por cierto tengo el libro, ya es una obra que nos permite ir al encuentro de una psicología junguiana que a la vez se va a relacionar con el mundo alquímico, el mundo filosofal, ir al encuentro con la piedra filosofal, la piedra hermosa, la piedra rubí que se encuentra en el interior de nosotros, que sería la presencia de Dios. Entonces invitamos a las personas a de alguna forma también prestar la atención al código QR, pueden escanearlo y les va a llevar directamente a todo el procedimiento para poder tener una inscripción efectiva. Y en ese día se envía un link, todo esto es de manera online, no es necesario ser psicólogo, ni analista junguiano, ni estar vinculado directamente con esto. Puede ser cualquier persona que quiera conocer un poco, que quiera interesarse por la psicología analítica. ¿En tus redes sociales va a salir, va a estar también la imagen de este encuentro de la psicología analítica? Sí, bueno, vamos a estar ahí ya conversando desde la postura de participante, en este encuentro que va a estar dirigido, por cierto, por Sonia Lira y también por Adelaide Pimenta, que es la autora de este libro de Imaginación Activa, que por cierto son profesionales con los que yo he tenido el placer de formarme en un postítulo desde el año pasado y que recientemente terminamos. Vamos a estar conversando de eso y mucho más. Y a la vez quiero aprovechar esta oportunidad de invitar a todos los televidentes que nos están acompañando en estos instantes a que me puedan encontrar en las redes como efectoalma.cl. Y en este sitio hay muchos más detalles de la oferta psicoterapéutica que ofrezco. Y que, por cierto, lo ofrezco de manera presencial en Clínica IMED, así como también de manera online para el resto del país y el resto del mundo. Invitamos a todos esos seres humanos a permitirse un encuentro con el alma. Así es, agradecerte también por esta instancia donde ahí vamos a hojear un poco los libros y recordar que hay este encuentro gratuito a lo cual usted se puede inscribir a través del código QR. Hablamos del Congreso Latinoamericano y bueno, Clínica IMED que tiene esta opción como con el psicólogo Gabriel Bañado. Así es, muchísimas gracias Gabriel por venirnos a acompañar como es de costumbre cuando tienes la posibilidad, cuando te lo permite Clínica IMED venir a conversar de estos temas tan interesantes e importantes. Mención aparte. Gracias. No deje olvidada la gaita, que siempre la toca también, por favor. Muchísimas gracias. No la deje olvidada. Querido. Hay mucha espiritualidad Comparta en la gaita. Psicología y también su gaita, la música terapia es muy importante. Por supuesto. Gracias por vuestra invitación. Que tengan una hermosa jornada
y bendiciones por montón hoy, mañana y siempre. Ay, qué Igualmente, linda muchísimas frase. gracias, Muchas Gabriel. Que esté muy bien. Nosotros nos vamos a una Sí, pausa. Clínica IMED, puedes contarlo a través de forma online. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.